Saludos chicos, espero que se encuentren muy bien. Aquí el profesor Keylor con su segundo video de de este material extra del tema de Excel que como les había dicho les voy a compartir. Para este video quiero enfocarme en algo que muchos creen que es como un Excel ahí avanzadísimo, que cuando nos están hablando de macros, em, la gente hasta que pela los ojos y dice, huevucha, ¿qué es eso? Y si saben de qué es, dicen jamás, ¿cómo voy a dominar yo eso? Y resulta que es algo muy sencillo. O sea, es algo que Excel, no solo Excel trae la parte de macros, sino que lo trae, eh, prácticamente todo el paquete de Office, lo trae PowerPoint, lo trae Word también, pero en donde más se utiliza es principalmente en Excel. O sea, de hecho, bueno, yo personalmente no sé cómo se utilizan las macros en PowerPoint ni en Word, no me he puesto como a investigar mucho al respecto, pero sí manejo mucho las macros en Excel. Entonces sé que son muy útiles. Y quiero, digamos, que cuando vean este video me sigan muy bien. Porque si algo tienen las macros, no es por asustar, porque realmente las macros son muy sencillas de utilizar y son muy útiles cuando las conocemos. Pero sí tienen un detalle y es que hay veces, si les podemos sacar más el jugo, si aprendemos a pensar un poquito más lógico. ¿A qué me refiero con esto de lógico? A que podamos crearnos algoritmos. Entonces, cuando hablamos de un algoritmo, sabemos que es como una secuencia de pasos. Se habla mucho en la parte informática. De, por ejemplo, el algoritmo de lavarme los dientes es agarro el cepillo, agarro la pasta, abro la pasta, coloco la pasta en el cepillo, enjuago el cepillo, me lo meto a la boca, comienzo a restregarme los dientes, etcétera. Toda esa serie de pasos son algoritmos. Entonces, también la gente se asusta mucho cuando uno habla de eso, pero tampoco es algo muy complicado. Entonces, simplemente es como aprender a usar un poquito esa lógica, a pensar para poder sacar el máximo jugo a esta parte de las macros. Entonces, ¿dónde podemos encontrar las macros? En una pestaña que se llama programador. Los Exceles generalmente vienen con esta pestaña bloqueada. Para nosotros activar la pestaña programador tenemos que irnos a archivo, opciones, si mal no sé, es personalizar sin dar opciones, sí. Y generalmente viene así, esta parte del programador así, sin marcar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es marcarlo, automáticamente me va a marcar toda esta parte y darle a aceptar. Y ya con eso la pestaña programador les aparecería acá. Ok, en esta pestaña tenemos esta parte que dice código, que es donde está para ver las macros, grabar una macro. Tenemos la parte de controles, que aquí es donde encontramos botones y toda esta parte. Esto es como lo que vamos a necesitar principalmente. Ya si estamos hablando de todas las demás opciones, son ahora sí opciones más avanzadas porque llevan programación. Entonces, vamos a ver, las macros, ¿qué son? Cuando nosotros vamos a grabar una macro, hablamos de grabar una macro, lo que hace es grabar un procedimiento en Excel, que al momento de que nosotros ejecutemos esa macro, va a repetirlo. Entonces, por ejemplo, resulta que yo tengo un procedimiento en Excel en mi trabajo en el que es muy repetitivo. Todos los días tengo que venirme a la celda tal y anotar hola, a la celda tal y anotar cómo, a la celda tal y anotar cuándo. Todos los días yo tengo que hacer eso. Es algo muy repetitivo. Entonces, aunque ahorita digamos duré que unos 6 segundos escribiendo todo eso, ¿para qué 6 segundos si puedo hacerlo en uno?
Puedo ahorrarme 5 segundos de mi día con una macro. ¿Cómo? Ok, voy a marcar por acá las celdas donde yo debo anotar eso. Esto es claramente un ejemplo, o sea, no es como que en una empresa sea normal que nosotros vengamos a anotar en una celda específica la misma información todos los días, pero es un ejemplo. Yo le voy a dar grabar macro. Me va a tirar esta ventana donde me va a decir qué nombre le quiero poner a la macro. En este caso le voy a poner el nombre de prueba. Yo puedo decirle una abreviación del teclado. ¿Qué es esto? Que si yo le doy control y la tecla X, digamos, ¿no? La tecla X, bueno, voy a poner la tecla J, se me va a ejecutar ese macro sin necesidad de ponerlo en un botón o de venirme a buscar la lista de macros y ejecutarla. ¿Dónde la quiero guardar? En ese libro, en un libro nuevo o en mi libro de macros personal. Que este libro de macros personal es para explicarle esta macro a cualquier otro libro que yo quiera crear. En este caso lo vamos a dejar este libro. Puedo anotar una descripción de qué es lo que hace la macro, como para guiarme. Y lo doy a aceptar. En este momento se está grabando la macro. Todo lo que yo haga en Excel, y les voy a dejar prueba de ello. Voy a marcar esto en amarillo, esto en naranja y esto de acá en azul. Todo esto que yo estoy haciendo, anotar esto, poner bordes acá, todo esto está siendo grabado en la macro. Y al momento que yo la ejecute, esto se va a volver a hacer. Entonces, pero el procedimiento que yo quería poner era aquí, que en la celda tal tengo que poner hola. En la celda tal tengo que poner cómo. Y en la celda tal tengo que poner cuándo. Ese es el procedimiento que yo quería grabar en la macro. Ok, ya lo hice. No tengo nada más que hacer con la macro. Ok, yo voy a decir que voy a detener la macro. Me voy a programador, donde dice detener grabación. Listo. La macro está detenida. Ya no está grabando. Keylor, ¿cómo voy a ejecutar yo ahora esa macro? Um, tenemos tres formas de ejecutarla. La primera, vieron que nosotros le pusimos el comando control J. Ok, si yo en el teclado voy a dar control J. Bueno, primero voy a borrar todo esto, porque todo esto es lo que hizo la macro, si no, no se va a notar. Voy a eliminar esto. Ok, si yo le doy control J, todo volvió, sin trucos de edición, sin nada. Todo lo que yo hice mientras esa macro se estaba grabando, se volvió a repetir, se volvió a hacer, volvió a aparecer. No fue que le di flechita para atrás, no fue que hice un truco, no. Le di control J, ejecuté la macro. Ok, vamos de nuevo con la segunda forma en que yo puedo ejecutar la macro, que es desde acá programador, donde hice macros, busco en la macro que hice, que en este caso es la de prueba, la única que tenemos, y le doy ejecutar. Se me ejecutó la macro. Todo lo que yo hice se me volvió a repetir, se volvió a aparecer. Esa es otra forma de ejecutar la macro. Y la otra, ¿cuál es? Yo puedo poner un botón aquí en insertar, donde dice controles de formulario. Para ver si es un de formulario. Sí, los controles de formulario. Inserto este botón. Me sale un cuadrito para decirle qué macro quiero asociar yo a ese botón. Puedo grabarla
en ese momento o puedo seleccionar una que ya tengo hecha y le voy a aceptar. Este es el botón. A este botón yo le puedo cambiar el nombre. ¿Ok? Yo le puedo cambiar el nombre por prueba igual y la puedo ejecutar. Doy clic y se me ejecuta la macro. No es complicado, ¿cierto? Igual forma, si yo no quiero que sea un botón, puedo asignarle esa macro a una figura, a una forma o a una imagen. Entonces, vean, por ejemplo, yo voy a insertar una forma, por ejemplo, esta estrella, perdón. Yo le doy clic derecho a la estrella, donde dice asignar macro. Igual, puedo seleccionar cualquiera y le doy aceptar. Al momento que yo le dé clic en la estrella, se me va a ejecutar el macro. ¿Fue complicado? No sé ustedes si lo vieron complicado, espero que no, pero realmente no lo es. Es muy sencillo grabar macros, eh, asignarlas a un botón, figura, imagen, lo que sea. Lo que hay que ponerse a pensar mucho es cómo yo quiero ejecutar esa macro. ¿Para qué quiero usar esa macro? ¿Para qué me va a servir? O sea, las macros sirven mucho para l- cuando tengo un proceso que es exactamente igual y es muy repetitivo. O si yo considero que tengo ahí un formulario, por ejemplo, lleno los datos y no quiero copiarlos y pegarlos en la tabla o no quiero estar insertando una fila o etcétera, puedo grabar una macro. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha pereza tener que estar viniendo, que ocupo pintar esto, por ejemplo, de amarillo, para marcar amarillo los datos que, no sé, que están correctos, o verde, digamos, para marcar los datos que están correctos. Y me da mucha pereza tener que estarme viniendo aquí a seleccionar el color verde y tal. Esto le pongo verde, ¿verdad? Y que tengo que también ponerle rojo a lo que está malo y tengo que irme aquí a ponerle rojo. Digamos, un dato así, un proceso así, digamos, que yo estoy buscando ponerle verde a esto, rojo a esto, verde a esto, rojo a esto. Estar cambiando los colores. A mí me da pereza. Puedo hacerlo con una macro más rápido. ¿Cómo? Y tienen que seguir, eso sí, este paso. Así como lo voy a hacer yo, tienen que hacerlo. Si quieren asignar una macro como esta. Me vengo a programador, le doy grabar macro. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, verde. Y le voy a asignar un abreviado. Control A mayúscula. Control mayúscula A o control shift al. Es esto. Si aquí yo pongo la A mayúscula, me va a salir así. Control más mayús más A. Esto es igual que darle control más. En algunos teclados viene escrito como mayúscula, en otros viene como una flechita para arriba. Eso es el shift, también conocido. Tengo que apretar control, mayús o shift y la letra en el teclado. Así es como lo va a entender. ¿Ok? Y lo voy a aceptar. No toco absolutamente nada, no muevo el mouse, no selecciono otra celda, no hago nada de eso, sino que inmediatamente me voy a inicio y selecciono el color verde. Punto. Me voy a programador y detengo la macro. Eso es lo que tengo que hacer en un procedimiento como este. ¿Por qué yo no puedo grabo la macro y selecciono esta celda y le doy verde y la agrego o detengo la macro? Porque el hecho de venir a seleccionar esta celda ya es algo que la macro grabó. Y cuando yo ejecute esa macro,
En la programación de la macro va a salir como que primero tiene que seleccionar la celda E14. Entonces, siempre que yo ejecute la macro, va a ir a la celda E14, va a pintar la celda E14. En cambio, si yo no selecciono ninguna celda al momento que empiezo a grabar la macro, no selecciono ninguna celda, sino que solo voy y pinto verde, la macro no grabó como que tenía que seleccionar alguna celda, sino que nada más dijo pinto verde. Entonces, no importa la celda en la que yo esté, esa es la celda que va a pintar de verde. Vean, control mayúscula A. Vean donde tengo la flecha, la voy a mover para que vean. Control mayúscula A. Vieron, control mayúscula A. Así. Voy a hacer ese ejercicio y voy a pintar de verde seleccionando una celda. Grabar macro. Control Z. Voy a ponerle. Ok, voy a seleccionar esta celda, la de 14. Uf, la seleccioné y le voy a pintar verde. Y ahora sí, voy a detener la macro. Error monumental el que acabo de cometer ahí. Porque vean, yo estoy en esta celda acá, ¿verdad? Y le voy a dar control mayúscula Z, que es lo que tiene esa macro. Se me va a pintar la E14. No, no quiero la E14, quiero esta. Z, no, la E14. Esta es con... No, se me va la E14. ¿Por qué? Porque la macro entendió que primero tengo que seleccionar esa celda. Entonces es un grave error el que cometí yo ahí. Por eso no tengo que seleccionarla como en esta. ¿Me entienden? Y hacen el mismo proceso con el rojo. Digamos, entonces ya ustedes van a decir control mayúscula A para esto verde, control mayúscula A, control mayúscula A, ajá, pues esto es verde. Ven, y no tienen, se ahorran un montón que tener que venir aquí, buscar el verde. Venimos otra vez aquí a verde, que ya tengo que seleccionar el rojo, irme aquí a rojo, que tengo que volver a seleccionar verde. Se ahorra muchísimo tiempo, muchísimos pasos, muchísimos movimientos. Eso es para lo que sirven las macros. Y de hecho les voy a enseñar. Voy a buscar la macro. Vean la verde. Si yo me voy aquí donde dice modificar, me va a tirar esto. Esto es la programación de esa macro. Algo que no tenemos que tocar, porque si lo tocamos, descuacharamos todo. Pero vean que aquí no dice nada sobre seleccionar una celda. En cambio, esta, que es la macro 3, la que yo hice de segundo, puse la celda E14, vea que aquí dice range E14.select. Esto es que antes de pintar de verde, me va a seleccionar la E14. Si yo no quiero tener que volver a grabar la macro, digamos, cometí este error de seleccionar la celda mientras la macro estaba grabando y la guardé. Y no quiero tener que volver a grabar la macro otra vez, puedo venirme a esa parte, ejecutar y borrarle esto. Le doy guardar. Le doy guardar el libro. Ok, cierro esto. Y ahora sí, voy a darle control shift Z y ya ahora sí se me va a pintar todas. Bueno, ustedes no están viendo que yo estoy dando control shift Z, pero espero me crean que sí lo estaba haciendo para que vean que sí funcionó. O pueden hacer el ejercicio ustedes también, siguiendo estos pasos. Ok, entonces chicos, estos son las macros. Esto, estos son macros. Esto es un Excel más avanzado. Vean que no es nada complicado. Que hay que saber cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas, sí, pero no es tampoco nada del otro mundo. Es algo que practicando, curioseando, podemos empezar a dominar. Entonces, espero que ese video haya sido mucho provecho, que hayan aprendido algo, que ojalá lo estén poniendo en práctica. Y nada, eh,
Espero tenerlos en mi siguiente video, donde vamos a empezar a tratar como ejercicios prácticos. Muchas gracias y hasta luego.